Y 23, vamos a hablar de la crisis alimentaria que está ya sobre nuestro país. ¿Eso qué significa? Ya muchos especialistas lo que nos han indicado es que no es que vaya a faltar alimento, sino que no se va a poder acceder económicamente a él. Hablemos con Juan Manuel Benítez. Él ha sido ministro de Agricultura y quizá nos pueda dar algunas señales, ¿no?, de qué camino debería seguir el gobierno para reducir el impacto de esta crisis alimentaria. Señor Benítez, muy buenos días. Buenos días, Carlos. Buenos días. Gracias por la invitación. Señor Benítez, esta situación es crítica y no solamente porque lo que ya conocemos, ¿no?, la crisis mundial, el alza de fertilizantes, sino crítica internamente también. Un ministro acaba de renunciar, estuvo 2 semanas, el señor no tenía experiencia en el sector, ha hecho también designaciones mientras él ha estado en el lugar, ¿no?, ocupando este puesto, y ahora vemos que el concurso, ¿no?, la licitación para la compra de fertilizantes que se iba a entregar a los agricultores, pues ha sido declarada desierta. Lo que hunde más, ¿no?, esta crisis en una situación bien oscura. ¿Qué debe hacer el gobierno? ¿Hay capacidad de enmienda? ¿Tenemos tiempo? Tiempo todavía tenemos, felizmente. Capacidad de enmienda no estoy tan seguro, por lo menos por las señales que hemos visto hasta ahora. Un ministro que no dura más que una semana y tenemos ya 4 ministros en el sector en lo que va de este gobierno. Es complicado. Aquí es verdad que hay 2 partes. Hay un efecto mundial, nadie lo va a negar, pero definitivamente hay cosas que se pueden hacer internamente para paliar esta crisis. Se anunció con bombos y platillos la segunda reforma agraria, ¿verdad? Se hablaron de miles de millones para el agro, eso no se ha concretado. Los cambios sucesivos de ministros más bien han ido quitando la importancia al anuncio, y eso me parece que no va en la línea contraria a lo que debería ocurrir justamente ahora en una crisis. Se anunció también un monto grande de 1.000 millones de soles para comprar fertilizantes, y hay que ser muy claro, los anuncios están bien, pero los anuncios, hasta la ejecución hay un camino. Y eso requiere también pasos que dar. Hay que conocer cómo funciona el presupuesto, cómo se compran, en este caso, los insumos y cómo se van a repartir, que tampoco lo sabemos hasta ahora. Supongamos que hubiera sido un éxito la compra, yo por lo menos no tengo claro cómo se va a repartir. Estamos escuchando lo que está pasando en el Ministerio de Transportes. No quisiéramos tener una experiencia parecida en el Ministerio de Agricultura. Es decir, ¿cómo va a llegar este subsidio del Estado a los productores que realmente lo necesitan? ¿Cómo vamos a tener garantía de que no va a ir a parar un mercado negro? ¿Cómo sabemos que el esfuerzo de todos los peruanos está siendo efectivamente usado para asegurar el alimento en la próxima campaña? Hoy día tenemos una economía bastante golpeada, ya la inflación alcanza el 9% acumulado del año. Eso, ¿a quién golpea más? Al sector más pobre del país. Si el próximo año tenemos problemas de oferta de alimentos, que podría ser, yo no estaría tan seguro que no se afecte, podría afectarse porque los precios de los fertilizantes están tan altos que hay algunas siembras que podrían reducirse, y eso obviamente va a repercutir en la oferta. Eso podría golpear aún más al más pobre, no solo por acceso a alimentos en oferta, sino que obviamente cuando la oferta es menor los precios suben más. Entonces ese es un tema que tenemos que resolver. Señor Benítez, para eso tenemos que tener capacidad. Adelante, por favor. ¿Cómo está? Buenos días. A ver, y en toda esta situación que usted nos pinta de manera correcta respecto a esta coyuntura y sobre todo a la falta de reacción del gobierno, si esto continúa, ¿qué podría pasar? La hambruna llegaría a nuestro país. Yo sé que hay niveles de hambre también en zonas pobres, en zonas vulnerables, pero hemos visto reacciones desde el gobierno que pueden significar una confianza excesiva. El premier dijo en un momento que no íbamos a pasar hambruna en el país porque ya se están dictando las medidas del caso, ¿no? Y eso va a ser imposible. ¿Usted qué opina respecto a esta actitud del gobierno personificada justamente en el premier? Como dije hace un momento, los anuncios están bien, pero eso es para las graderías. En el momento de ejecutar hay que tomar decisiones que se concretan en papeles, en presupuestos, en compras, en transferencias, en entregas, y eso, lamentablemente, con el discurso no se van a solucionar. Lo que yo veo es, Perú produce aproximadamente entre el 60 y 70% de lo que consume. Es un país privilegiado, tenemos, diría yo, una buena parte asegurada del alimento aquí en casa, no necesitamos comprarlo fuera. Y otros de los productos que importamos, en parte algunos se pueden sustituir, no todos, pero algunos se pueden sustituir. Eso quiere decir que estamos en una situación mejor que otros países, pero va a depender de nuestras propias decisiones internas para que tengamos una mejor forma de responder frente a esta crisis mundial.
las decisiones que se han venido tomando no han ido en esa línea. Necesitamos acción concreta. Lo de las compras de insumos que se anunciaron era una esperanza porque era un momento crítico, pero vemos en la noticia de hoy día parece que la licitación ha sido declarada desierta. Sí, Me desierta. preocupa muchísimo. Sí, y los agricultores están más preocupados aún porque estaban esperanzados en esa ayuda. Le pido, señor Benítez, que nos espere un par de minutos. Vamos a escuchar la actualización de nuestros titulares y cuando regresemos, aterricemos ya en estas medidas que tienen que ser tomadas y sobre todo cuál debe ser el perfil que el momento necesita de un ministro de Agricultura. A ver quién se animará a ocupar ese puesto y a ver si, no sé, pues aparece la Virgen ahí y al presidente lo ilumina para que pueda escoger a una persona que realmente pueda hacer algo por la agricultura. 7:36, continuamos conversando con Juan Manuel Benítez, exministro de Agricultura. Ya hemos repasado todo lo malo que se ha hecho hasta el momento, pero veamos qué sí se debe y se puede hacer bajo el mandato de un nuevo ministro, ¿no? En principio, ¿cuál sería el perfil que se necesita en este momento para el sector agricultura? Bueno, una persona que por lo menos tenga experiencia de gestión pública, creo que sería lo básico, y que conozca el sector sería mejor, y que tenga pues una capacidad convocatoria. Una cosa que hasta ahora no hemos dicho es que esta crisis en realidad no tiene color político. Podemos estar o no de acuerdo con la gestión de gobierno, no me voy a pronunciar sobre eso ahora, pero creo que todos deberíamos estar interesados y preocupados por esta crisis. Entonces, más allá de la coyuntura política, creo que es bueno en este espacio una mayor convocatoria, sobre todo al sector privado. O sea, aquí no va a resolverlo el Estado solo, no tiene la capacidad logística, nunca las ha tenido. Entonces es necesario que entendamos eso. Podemos comprar y luego cómo lo vamos a trasladar. Yo creo que es preferible sentarse con el sector privado, analizar las ofertas que existen, las capacidades empresariales y organizar la distribución del fertilizante. Para eso también hay que tener conocimiento del sector. Las estadísticas son fundamentales. Los que consumen agroquímicos, fertilizantes químicos, son el 40% de la agricultura, no es toda la agricultura. Están concentrados básicamente en cultivos que están en costa. Más del 70% se consume en costa. Ahí tenemos una focalización. ¿Qué cultivos? Arroz, papa, maíz amarillo duro son los principales. Teniendo eso claro, entonces uno sabe dónde va, cuáles son las capacidades logísticas y luego activar todos esos mecanismos internos para tener los presupuestos oportunamente. El fertilizante no se necesita todo hoy o mañana. Hay un proceso de siembras que va aproximadamente desde el mes de julio, agosto, septiembre. Entonces tenemos posibilidades de organizar una distribución, adecuada. Pero las decisiones tenemos que tomarlas ayer. Entonces es claro que hoy el ministro que asuma tiene que ser una persona que no puede venir a aprender o simplemente haber tenido, algún emprendimiento agronómico en su casa o en su huerta, parcela. No es suficiente. Sí. Hay que saber, hay que conocer la gestión pública en este momento principalmente. Perdón, Carlos. A propósito, señor Benítez, de perfiles, como le planteaba Mabel, Cecilia Blume hace a su vez una propuesta que me parece interesante, ¿no? El problema del agro puede ser grave por falta de fertilizantes, etcétera, y un Estado que no responde. Urge que se encargue a alguien ejecutivo de esta, diríamos, emergencia, y plantea una comisión de emergencia, valga la redundancia, encabezada por Carlos Neuhaus. ¿Le parece a usted una propuesta interesante esta? Siempre que tenemos una crisis en el sector público, y no es ahora solamente, se habla siempre de los SARES y las personas que son las que solucionan esto en tiempo récord. No soy muy amigo de eso, pero en la situación actual que tenemos de ciertas señales de no mucho conocimiento del sector público, creo que podría ser una alternativa interesante. Decía hace un momento, capacidad convocatoria, necesitamos traer al sector privado, todas las tiendas políticas de una sola fila, trabajando sobre el tema. Es clave, esto va a llegar sí o sí si no nos ponemos de acuerdo ahora. Siga el gobierno, no siga el gobierno, haya cambios, lo que pueda pasar, el tema alimentario va a estar ahí igual. Entonces es necesario que nos pongamos de acuerdo, también la parte política, ¿no es cierto? Y tratemos de tener un gestor en ese sector que sea alguien que va a tener una garantía de un tiempo por lo menos de duración mientras que tenemos la crisis que enfrentar. No puede ser que entre mañana uno y pasado venga otro, y en ese sentido creo que de verdad
la situación de inestabilidad que se vive en el gobierno y en el Ministerio de Agricultura particularmente es muy grave creo que ahonda más la crisis. Señor Juan Manuel Benítez, ex ministro de Agricultura, muchas gracias. Ha sido usted muy amable por atendernos. Muy buenos días. Gracias, buenos días.